Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. La unidad del Espíritu. Efesios 4, del 3 al 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. El apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 4 sobre la unidad de la iglesia. El apóstol exhorta a la iglesia de Éfeso en los capítulos 4 al 6, haciéndoles un conmovedor llamado a la unidad. Este llamado a la unidad comprende dos partes principales. En primer lugar, en Efesios 4, del 1 al 6, les pide a los creyentes que fomenten la unidad del Espíritu. En segundo lugar, en Efesios capítulo 4, del 7 al 16, Pablo identifica al Jesús exaltado y victorioso como la fuente de gracia. En cuanto a la unidad del Espíritu, Pablo dice que se evidencia esta unidad exhibiendo virtudes que fomenten la unidad. Estas virtudes las encontramos en Efesios 4, del versículo 1 al 3. Al leerlos, Pablo menciona las siguientes virtudes. Primero, la humildad. Segundo, la mansedumbre. Tercero, la paciencia. Y cuarto, el amor. En cuanto al Jesús exaltado y victorioso como la fuente de gracia, podemos decir que Pablo identifica que un verdadero creyente en el que esté morando Jesús por medio de la persona del Espíritu Santo, se caracteriza por dos cosas. Primero, se caracteriza por ser un cristiano que encabeza la difusión del Evangelio. Es decir, es un cristiano que le apasiona predicar de Jesús. Y segundo, se caracteriza por ser un cristiano que contribuye a la salud, al crecimiento y a la unidad del cuerpo de Cristo. Es decir, contribuye a la unidad de la iglesia. Como lo expresa Pablo en Efesios capítulo 4, del 12 al 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Al comienzo del capítulo 4, Pablo invita a los cristianos a que anden como es digno de la vocación a que fueron llamados. El verbo andar de Efesios 4:1 proviene del griego peripateo. Significa andar todo alrededor, encaminar. Las Sagradas Escrituras usa este término griego para referirse al estado en el que uno vive, es decir,
Aquí en Efesios el apóstol Pablo utiliza el verbo peripateo, andar, en el sentido figurado de comportarse o vivir de manera digna a la vocación que fuimos llamados. Ahora surge una pregunta. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que anden como es digno de la vocación a que fueron llamados? Para responder esta pregunta, veamos lo siguiente. El verbo llamar, usado aquí en Efesios 4:1, proviene del griego kaleo. Significa llamar en voz alta. Este término griego se refiere al llamamiento divino a participar de las bendiciones de Dios. Es decir, aquí Pablo alude al llamado que nos hace Dios a vivir la fe cristiana, como se ve plasmado en Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, el apóstol Pablo insta a los creyentes a practicar un comportamiento unificador basado en los principios de la fe cristiana. La práctica de este comportamiento unificador reflejará al mundo el plan supremo de Dios. Antes de terminar esta sección, vamos a retomar algo que hablamos al comienzo de esta, referente a la unidad del Espíritu. Para que exista la unidad del Espíritu, debemos desarrollar virtudes especiales. Mencionamos las siguientes: la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor. Primero, el sustantivo humildad proviene del griego apeinofrosune. Significa humillación de mente, humildad de corazón, modestia. Pablo explica la virtud de la humildad en otras de sus cartas, en la carta a los Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí el apóstol Pablo añade la idea que una persona humilde es aquella que considera a los demás como superiores. La humildad entonces puede entenderse no como una virtud negativa de desprecio propio o de autoestima baja, sino debe entenderse como una virtud positiva, la de apreciar y servir a los demás. Segundo, el sustantivo mansedumbre proviene del griego praotes. Significa gentileza, cortesía, apacible, manso. La mansedumbre puede explicarse como la negación de la agresividad. La mansedumbre está ligada a la humildad. ¿Por qué razón crees que están ligadas estas dos virtudes, mansedumbre y humildad? Están ligadas por la siguiente razón. Como la mansedumbre es la negación de la agresividad aún ante la provocación, no puede existir mansedumbre sin existir la humildad.
Tercero, el sustantivo paciencia proviene del griego macrosumía. Significa soporte, aguante. Este término griego implica largura de ánimo o tolerancia. Un creyente con paciencia es capaz de soportar dos cosas. Primero, la provocación. Segundo, es capaz de soportar las pruebas. Por lo tanto, todas estas virtudes o cualidades se agrupan en torno de la temática de alejarse de la arrogancia, de alejarse del orgullo y de la prepotencia. Y estas virtudes son necesarias para que el creyente se centre en el prójimo, se centre en el valor que tienen los demás. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.